Hola, este es nuestro mar y yo estoy justo en su límite con el continente, que como pueden ver en este caso es la parte de la costa a la que llamamos playa. A toda esta franja longitudinal, desde Tumbes hasta Tacna, le llamamos litoral, que en el caso de nuestro Perú mide 3.080 kilómetros de longitud y tiene un ancho de 200 millas mar adentro. El Perú es un país tropical y sin embargo no llueve. En nuestra costa la lluvia no es tan abundante. ¿Por qué no llueve? Por ejemplo, con pandemia y todo estamos en invierno y no llueve. La respuesta, en resumen, es que nuestra atmósfera es muy estable debido, entre otros factores, a la frialdad de las aguas de nuestro mar. El mar peruano tiene temperatura muy baja. Por ejemplo, a pesar de que Lima se encuentra a 12 grados de latitud sur, está más cerca de la línea ecuatorial que, por ejemplo, Río de Janeiro, que está a 23 grados de latitud sur. En promedio, la temperatura de nuestro mar es de aproximadamente 19 grados centígrados, es decir, unos 6 grados centígrados menos que en Río de Janeiro. Y es en este mar a donde van a desembocar los 53 ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico de la que hoy vamos a hablar. Bien, jóvenes, en esta parte de nuestro análisis geográfico ingresamos a estudiar las cuencas hidrográficas y vamos a empezar con la cuenca que está más cercana a nosotros, es decir, la cuenca del Pacífico. Este tema también es conocido como ríos de la costa. Para empezar, hagamos un mapeo inicial sobre ¿qué son las cuencas hidrográficas en el Perú? Usualmente se nos ha enseñado que en el Perú existen tres cuencas, hidrográficas. Y en realidad son cuatro cuencas o vertientes hidrográficas. Aquí tenemos la más extensa, que es la cuenca del Amazonas. La segunda sería la del Pacífico, con 21.7% de extensión. La segunda más pequeña sería la de Madre de Dios. Y la más pequeñita sería la de cuenca del Titicaca. Vamos viendo entonces que los ríos en la costa nacen en esta franja marrón, que es la cadena occidental de los Andes peruanos, y van a atravesar, por eso que son transversales, llegando al mar por cada departamento. ¿De qué manera? A ver, en Tumbes tenemos el río Tumbes y el río Zarumilla. En Piura tenemos el río Piura, Chira y Talara. En Lambayeque tenemos los ríos La Leche, Chancay y Saña. En La Libertad, el río Jequetepeque, Chao, Virú, Moche y Chicama. En Ancash, el río Santa, Nepeña, Casme y Guarmey. Lima sería el departamento con mayor cantidad de ríos. Fortaleza, Pativilca, Supe, están en la región Ancash, pero desembocan en Lima. Huaura, Huaral, Chillón, Rímac, Lurín, Chilca, Mala, Omas y Cañete. Bueno, en Ica encontramos los ríos Chincha, Pisco, Ica y Grande. En Arequipa, Acarí, Yauca, Chaparra, Carabelí, Ocoña. El río Ocoña forma el cañón más profundo del Perú, que es el Cotahuasi, con, con 3.535 metros de profundidad. El río Camaná, que se llama Majes, y en su curso superior se llama Colca. Este va a formar el segundo cañón más profundo, que es el cañón del Colca. El río Quilca, que en su curso medio se llama Vítor, y en su curso superior se llama río Chili, perdón, que pasa por la ciudad de Arequipa. Y terminamos con el río Tambo. En Moquegua encontramos a ríos More, es el único río importante. Y en Tacna encontramos Locumba, Sama y Caplina. Vamos a ver cómo son estos ríos de la costa. Digamos que son cortos. Mira, nacen en la cordillera y desembocan de manera transversal casi directamente al mar. Por eso que son de una corta extensión. Son exorreicos. ¿Por qué? Porque van a desembocar en el océano. Ninguno se va a quedar. Con excepción del río Ica y el río La Leche, que son ríos arreicos. Son de origen glacio niveo pluvial. Es decir, se alimentan entre los meses de diciembre a marzo de las lluvias, pero el resto del año algunos ríos se alimentan de los glaciares que hay en la sierra. Ahora, son de origen irregular. Hay dos regímenes de ríos. Uno se llama régimen regular y el otro se llama regular. Los de regular mantienen su caudal y son mayormente los del Amazonas y Madre de Dios. En cambio, los de régimen irregular son los ríos de la cuenca del Pacífico y los de la cuenca del Titicaca. Estos irregulares aumentan su caudal en tiempos de lluvia, pero disminuyen considerablemente cuando es verano. Un punto importante, sobre todo en exámenes de admisión, es el top, es decir, los récords con respecto a los ríos de la costa. Vamos a verlos. El más largo sería el río Tambo, que recorre Moquegua y Arequipa.
En cuanto a los más contaminados, encontramos dos, el Rímac y el Osmore, en Lima y Moquegua respectivamente. Mientras que el más caudaloso es el río Santa y el río con más reservorios sería el río Chili, en Arequipa. El río más interdepartamental sería el río Tambo, porque nace en Moquegua y se va hasta Arequipa. Y el río con más centrales hidroeléctricas sería el río Rímac y Santa Eulalia en Lima. Entonces, los más largos son Tambo, Majes, Santa. El Tambo con hasta 535 kilómetros de longitud, el Majes con 445 kilómetros y el río Santa con 370 kilómetros de longitud. Entonces no te olvides de Tomasa para acordarte de los tres ríos más largos de la costa. Decíamos también que de toda la cuenca del Pacífico, el río más interdepartamental era el río Tambo, pues nace en las alturas de Puno, recorre Moquegua y desemboca en Arequipa. Sus formadores son el río Carumas, Ichuña y Partiture. No te olvides. Vamos viendo ahora los ríos más contaminados. Aquí tenemos dos ríos. El Rímac, aquí en Lima, que es contaminado fundamentalmente por la población, es decir, aguas servidas y residuos industriales a lo largo de toda su cuenca. El otro río más contaminado es el Osmore en Moquegua, que va a estar contaminado por los relaves mineros de la mina de cobre de la SAU del Perú en Cuajone. Entonces tendríamos dos categorías, más contaminado por población y el otro más contaminado por los relaves mineros. No te olvides tampoco. Hablemos ahora del río más caudaloso de toda la costa. Es el río Santa, que nace aquí en la laguna de Conococha y Aguascocha, específicamente en el Nevado de Tuco, y va a recorrer de sur a norte, formando el Callejón de Huaylas y a la vez el valle interandino de la sierra conocido como el famoso Valle del Santa. En su curso este río gira hacia el oeste, cortando la Cordillera Negra, como puedes ver aquí, formando el Cañón del Pato, donde vamos a encontrar dos centrales hidroeléctricas, Huallanca y El Chorro. Como es el río más caudaloso, es decir, que tiene la mayor cantidad de agua desembocando en el océano, sus aguas han sido utilizadas para irrigaciones, específicamente al norte en La Libertad, la irrigación de Chavimochic, y al sur en Ancas, la irrigación de Chinecas. Podemos decir que el río Santa es de régimen regular porque tiene buen caudal durante todo el año, ya que se alimenta de los deshielos de la Cordillera Blanca que ustedes pueden ver aquí. Aquí están pues el Huascarán, el Alpamayo y otros nevados más. Otro dato muy importante, a ver, vamos a ver acá los únicos ríos en toda la costa que desembocan en delta. Es el río Tumbes. El único navegable también es Tumbes, y también Tumbes es el río, el único que tiene cocodrilos. Les cuento que este río viene desde el Ecuador con el nombre de Puyangos y ya en Perú toma el nombre de río Tumbes. Ahora, el único río de toda la costa con efluentes es el río Chancay. ¿Cuáles son sus efluentes? Pues los ríos Taimi, Lambayeque y Reque. Otro dato muy importante que nos interesa como limeños es el dato del río Rímac. El río Rímac tiene varios récords. Primero, es el río de más uso poblacional, pues abastece ni nada más ni nada menos que a la capital, que es Lima. Se abastece de agua justamente del río Rímac. Pero como la población ha ido en aumento, ya el agua del río Rímac no es suficiente. Por eso es que se ha tenido que trasvasar las aguas de la laguna de Marcapomacocha allá en Junín a través de un túnel que atraviesa los Andes, es decir, un túnel trasandino, para que lleguen hasta el caudal del río Santa Eulalia, que es el principal afluente del río Rímac. Otro récord es que es el río de más uso industrial y también el río con más centrales hidroeléctricas. Aquí las puedes ver. Solo en la cuenca del Santa Eulalia encontramos, puedes ver acá, 1 Barba Blanca y 2 Huinco. Y en la cuenca del Rímac, propiamente dicho, hay 3 centrales hidroeléctricas. La central de Pablo Bonner, la central de Moyopampa y la central de Huampaní. Les he contado también que los ríos costeros forman valles, que son en toda la costa las áreas más pobladas de este gran desierto en el que vivimos. Por eso que son las áreas más productivas. Es por eso, por ejemplo, que el Valle del Río, el Valle del Chillón y el Valle del Urín, tan cerquita a nosotros, son los valles más poblados, porque sobre esos 3 valles se ha asentado justamente la ciudad de Lima. Y cuando decimos productivos, nos referimos a que los 53 valles de la costa peruana han formado importantes zonas productoras, por ejemplo, de algodón, específicamente Piura, el algodón Pima, y en Ica, el algodón Tanguis. También destaca la producción de azúcar en los valles de Chicama, en Lambayeque, y también un valle gran productor de arroz, el valle del Jequetepeque, Chepén y Pacasmayo, que son los primeros productores de arroz de la costa peruana. Y en cuanto a uva, encontramos los valles de Ica, los valles de Chincha, Pisco y también los valles del Río Grande.
Esta sería entonces la información más resaltante, chicos, de cuarto y quinto de secundaria sobre la cuenca del Pacífico. Ya estaremos viendo después la cuenca del Amazonas, la cuenca del Titicaca y también la cuenca de Madre de Dios.